Vamos a hablar qué pasa a nivel global y a nivel nacional también en relación a los derechos humanos, en retroceso en el mundo. A rasgos generales, eso es lo que plantea el informe 2024 de Amnistía Internacional. El informe sí aporta datos globales, pero también tiene un anclaje en nuestro país, donde queda claro que no nos colocamos en un lugar de desarrollo de los derechos humanos, sino que advierte por signos de debilitamiento en el sistema de garantías. Aquí insinúa que el país podría estar cerca de un quiebre significativo. Bienvenida Lucía Pérez, representante de Amnistía en Uruguay. ¿Cuál fue el criterio para decir que Uruguay está cerca de un punto de no retorno en derechos humanos? Bueno, buenos días, es un placer estar aquí. Y sí, este es una nueva edición del informe de Amnistía Internacional, donde nos hacemos esta pregunta, ¿no? Lo hacemos en clave de pregunta, si efectivamente Uruguay está llegando a un punto de no retorno, porque entendemos que en los últimos informes venimos documentando una serie de elementos que hablan de este debilitamiento del sistema de garantías. Claro, los primeros años que hace ya 5 o 6 años que empezamos a poner el editorial del informe en este registro, sonaba bastante incómodo, ¿no? Justamente porque Uruguay es reconocido como uno de los mejores de la clase, ¿no? Por nosotros mismos y también a nivel internacional. Entonces, eso nos deja en un lugar muchas veces de comodidad que no nos permite ver los problemas que tenemos. Escuchaba atentamente la entrevista que hacían hace un rato. Y también lo que comentaba el entrevistado y decía esto de que los países deben compararse consigo mismos. Y este es justamente el espíritu que tiene el informe de Amnistía Internacional. No realizamos un ranking para ver quién está mejor o peor. Obviamente podemos identificar situaciones de deterioro de los derechos humanos en países peores, más graves que las de Uruguay. Pero eso no significa que Uruguay no tenga problemas y es importante esta revisión anual que hacemos, este monitoreo, para ver si efectivamente Uruguay avanza en el cumplimiento de sus acuerdos, de los compromisos que asume a nivel internacional y de los compromisos también que asume a nivel local con su población, ¿no? No solamente en clave de la constelación internacional y los estándares internacionales, sino que también el año que mira este informe fue un año electoral, fue un año donde nosotros desde Amnistía Internacional planteamos las preocupaciones que algunas se recogen en el informe y las acercamos a los distintos partidos políticos que disputaban, por supuesto, la administración del Estado. Algo que hacemos habitualmente y todos los años llevando nuestros puntos de preocupación. Es cierto que si uno lo mira en relación con la región, Uruguay presenta algunos indicadores de estabilidad, sobre todo, ¿no? En el tema de sus instituciones, que es un punto de apoyo muy importante. Claro. Uruguay tiene un apego a los estándares internacionales en general y eso es algo por lo que tenemos que estar orgullosas y así lo mencionamos. Y justamente porque tiene esas condiciones es que podemos exigirle, ¿no? Exigirle que esté a la altura también de esos compromisos en un mundo que está muy convulsionado, donde hay una crisis, hay un debilitamiento del sistema de garantías, no solamente en Uruguay, sino también del acuerdo a nivel global que nos hemos dado como humanidad para resolver los desacuerdos. Bueno, vamos a los desacuerdos entonces que tenemos como sociedad. Vamos a intentar abrir, vamos a intentar disgregar este informe punto por punto en la medida de que nos dé el tiempo. Arrancamos por el sistema penitenciario. Sí. Uruguay tiene la tasa de encarcelamiento más alta del Cono Sur. Sí. ¿Qué factores entiende Amnistía que han llevado que nuestro país esté en este lugar tan triste, tan lamentable? Sí, esto es algo que me gustaría decir que es reciente, pero lamentablemente no. Hace más de 2 décadas que Amnistía Internacional viene señalando el deterioro del sistema penitenciario, la grave crisis, y hay varios factores, ¿no? Un primer factor creo que tiene que ver con el desconocimiento o el no hacerse cargo de que esto viene siendo un problema y no atender las señales a tiempo, ¿no? Esto sí es un problema que en general vemos que se reitera en Uruguay, esto de minimizar, ¿no? O tender a focalizar los puntos positivos que tenemos y no así los problemas. Entonces, con el sistema penitenciario no son solamente los informes de Amnistía Internacional o las valoraciones o los diagnósticos, sino que distintos actores han venido marcando este deterioro que tiene que ver con una tasa de encarcelamiento muy alta, que afecta principalmente a los varones jóvenes, a los varones jóvenes y pobres, pero que también algunas medidas que han tomado las autoridades también repercuten de manera crítica en las mujeres, ¿no? En el encarcelamiento de las mujeres privadas de libertad. Y sus hijos. Y sus hijos, ¿no? Recientemente la Oficina del Comisionado presentó un informe hace unas semanas específicamente que hablaba de la situación de las mujeres privadas de libertad
y el aumento que ha tenido esta población y el impacto que tiene, ¿no? El correlato que tiene en los niños y niñas privados de libertad, ¿no? Menores de 4 años, pero no solo esos niños y niñas, sino también niños, niñas y adolescentes que están vinculados a esas mujeres y a esos hombres también dentro del sistema penitenciario, que por razones de edad no están dentro del sistema, pero que de alguna manera tienen un vínculo con la cárcel, ¿no? Y con todo lo que allí sucede a nivel de las visitas, a nivel de la pérdida de los referentes, ¿no? De las personas adultas referentes para la crianza, para el cuidado, que están dentro del sistema penitenciario. Y bueno, y allí hay una situación que se agrava, por supuesto, cuando se aumentan las penas por los delitos de estupefacientes, pero que lo que hizo fue agravar una situación y no atenderla a tiempo, porque cuando a instancias de la discusión parlamentaria de la LUC, Amnistía Internacional y otras organizaciones planteamos oportunamente que esto iba a ser un problema. Incluso el propio comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que asesora al Parlamento en ese punto, lo planteó y sin embargo el Parlamento decidió avanzar y bueno, y allí vemos las Lucía, decías que hace más de 20 años que Amnistía Internacional viene reclamando, viene denunciando la situación en cárceles, ¿no? El comisionado parlamentario hace una década que está en el cargo y también, como uruguayos, hasta estamos cansados de reconocer nosotros y decir qué horrible que están las cárceles, qué problema tenemos. ¿Dónde está la falla que las soluciones no llegan? ¿Dónde encuentran ustedes esos puntos débiles del sistema que no logra al menos mitigar, ya no digo revertir, pero sí dar señales de mitigar este problema enorme que tenemos? Y bueno, como pasa en muchas esferas de la política pública, que tiene que ver con tomar acciones concretas. Me parece que con este asunto y con otros, algo que nosotros venimos advirtiendo tiene que ver con quedarnos en el punto del diagnóstico. Me parece que ese es un escenario que hay que saltear. No estoy con esto diciendo, nosotros acercamos diagnósticos de manera permanente. Lo que digo es que los diagnósticos tienen que alimentar la toma de decisiones. Eso es lo que tiene que llegar. Y además tiene que llegar de una manera articulada. Esto que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. No podemos pensar el sistema penitenciario solamente desde el sistema penitenciario. Hay que pensarlo desde la matriz de protección. No en vano hacía esta conexión con los niños y niñas y adolescentes que están vinculados al sistema penitenciario, pero que no están privados de libertad, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay que pensar también en cómo se articulan las distintas situaciones de mayor vulnerabilidad en la sociedad y cuáles son las medidas. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestro informe hacemos una serie de recomendaciones, las hicimos también cuando participamos de una mesa de trabajo convocada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Comisionado, con distintos actores para discutir, bueno, un documento que finalmente es como la reforma, ¿no? Donde se plantean algunos criterios y las sugerencias o las recomendaciones que hizo oportunamente Amnistía Internacional tenía que ver con poder pensar en un plan en distintos niveles, ¿no? Que eso obviamente es algo que no le compete a Amnistía, pero las recomendaciones van en ese sentido. Las tasas de hacinamiento son muy elevadas, o sea, hay una urgencia que tiene que ver con descomprimir la convivencia dentro del sistema penitenciario. Y eso requiere de la creación de centros y la recomendación, la literatura experta sí lo indica, de centros que sean más manejables en términos cuantitativos, ¿no? Centros más pequeños, ¿no? Que tengan para menos... No estos grandes complejos como por ejemplo son inmanejables, que no hay gente, no hay operadores, ¿no? No hay funcionarios y funcionarias para manejarlos. ¿Eso quiere decir que la solución está en crear centros? Y obviamente que no, porque estamos tendiendo, o la tendencia debería ser, o la lógica debería ser hacia un sistema que tienda a reducirse y no a crecer. No es la creación de centros penitenciarios por la creación, porque eso no va a solucionar el problema, pero sí va a atender una situación inmediata y grave que tenemos, y que la tenemos hace mucho tiempo, y que no parece tener ninguna solución, ¿no? De descompresión rápidamente a la vista. Entonces, ese es un punto. Yo me refería al informe presentado y que también está documentado en el informe de la Oficina del Comisionado y los informes de Amnistía Internacional, que tiene un subapartado específico sobre mujeres privadas de libertad. Y que eso me lleva a una de las recomendaciones sobre las que venimos insistiendo, que tiene que ver con un análisis serio y profundo y que tenga un correlato financiero para la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad. ¿Esto significa que la gente que comete delitos no va a ir más a la cárcel? No, claramente no. Lo que se requiere es de un sistema de medidas alternativas que permita hacer las evaluaciones pertinentes. Me refiero al caso de las mujeres, porque
está documentado que más de, ¿no?, alrededor del 50% están dentro del sistema por delitos vinculados a estupefacientes, y que, bueno, en un análisis de peligrosidad, ¿no?, de la capacidad o no de no retornar a la vía del delito, hay posibilidades grandes de descomprimir su privación de libertad y a su vez generar un recurso más amigable también para los cuidados y para las familias, ¿no? En eso que hablábamos de los niños y niñas que están privados de libertad junto con sus madres, y por otro lado esas mujeres referentes de sus núcleos familiares también. Lucía, para poder ir avanzando, porque nos queda muy poco tiempo, pero otro tema es el de la violencia de género contra niñas y niños. Uruguay registró 19 femicidios en 2024 y son más de 35.000 denuncias de violencia de género. De hecho, vea usted, una cada 16 minutos se registró aquí. ¿Cómo evalúan el abordaje estatal frente a esta situación debido al alto número de femicidios? Bueno, ahí tenemos un recurso importante que es la ley 19.580, por un lado, que ha tenido serias dificultades para su implementación, básicamente por la ausencia de recursos, que tiene que ver que la ausencia de recursos tiene un despliegue muy diferencial, ¿no? Tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no?, y la posibilidad de tener juzgados multimateria para atender estos casos, pero también hay toda una situación de la atención inmediata de los refugios, la atención, y por supuesto también bueno, todo lo vinculado a la red de contención cuando una mujer necesita salir de una situación de violencia de su casa y reestructurar su vida con sus hijos, hijas a cargo, que bueno, que eso requiere de resortes específicos que tienen que ser, por supuesto, financiados. Lucía, la ley de tenencia compartida que se aprobó en la anterior administración tiene sobre la base que las mujeres mienten, que las denuncias son falsas. ¿Qué visión tienen ustedes sobre esa ley aprobada y sobre este concepto? Bueno, ese era otro punto que iba a mencionar respecto a la ley de violencia de género, porque no solamente el problema tiene que ver con la falta de adjudicación de presupuesto y con la coordinación interinstitucional, ¿no?, que me parece que también es un poco respondiendo a la pregunta anterior respecto al sistema penitenciario. Uno de los asuntos que nos preocupa particularmente en relación con la discusión en torno a las desigualdades de género y a la violencia de género en particular tiene que ver con una dimensión que es más cultural y una disputa de sentido en relación con la relevancia de este fenómeno, ¿no? Según datos de la CEPAL, de hace unos años, Uruguay ocupaba el tercer lugar en América Latina respecto a las tasas más altas de femicidios, ¿no? Me parece que ahí hay algunos asuntos para observar si nos gusta o nos queremos apoyar en la comparación internacional, porque en Uruguay recientemente se han puesto sobre la mesa algunos proyectos de ley como el que tú mencionabas y otros que intentaban sustituir la ley 19.580 que ponen en discusión la existencia del problema, ¿no? Entonces ya esto nos quita de la ruta para poder seguir avanzando y profundizando en las transformaciones, porque desvía la atención hacia un punto que termina siendo una conversación en distintos registros, ¿no? Porque pone en tela de juicio que este fenómeno esté sucediendo, que este fenómeno esté afectando la vida de las mujeres, de los niños, niñas y los adolescentes, y además se basa en argumentos que no se sustentan con evidencia empírica, ¿no?, que es parte de la discusión respecto a las denuncias falsas. Incluso nosotros buscamos, así como otras, ¿no?, periodistas, otras organizaciones, buscamos ese dato y efectivamente no está construido. Entonces, toda la exposición de motivos de una reforma legislativa se basaba en una especulación, ¿no?, y no en cifras concretas ancladas en la realidad, y esto es un problema. Por supuesto que disputar el sentido es importante y está bien discutir públicamente si no estamos de acuerdo, pero seamos serios y serias en el tono de la discusión y en los argumentos que tomamos para afianzar nuestros puntos. Con esto te agradecemos muchísimo. Nos quedamos cortos, pero sepan ustedes que pueden acceder al informe de Amnistía Internacional. Hay varios puntos de los que se expone nuestra situación como país: libertad de prensa y transparencia, impunidad histórica y derechos civiles, también salud mental y servicios sociales, derechos sexuales, reproductivos, ambiente. Hay datos que
si se los utiliza como evidencia, porque de ahí se desprenden de estudios, se pueden aplicar políticas públicas más específicas y más serias. Gracias, Lucía, por haber venido. Un placer.